Muchos de nosotros hemos escuchado hablar a través de noticias o películas basados en casos reales sobre la mafia. Aquí te traigo 5 personajes reales y famosos que han transitado el camino de crimen y delincuencia impune por mucho tiempo. Gen y lugar de acción. Los grupos mafiosos surgieron en Sicilia, Italia, autodenominándose Cosa Nostra. Originalmente, fue una confederación dedicada a proteger y ejercer autónomamente la ley para, más tarde, comandar el crimen organizado. Los miembros de la mafia se llamaban a sí mismos mafiosos, que significa hombres de honor. Aquí te presentamos a los 5 mafiosos más famosos de la historia. ¡5! John Gotti. Un hombre vanidoso, audaz, egocéntrico, jugador y mujeriego, fue una de las figuras más legendarias del crimen organizado de Nueva York, a tal punto que llegó a ser comparado con Al Capone. Al mando del clan Gambino, una de las 5 familias de la Cosa Nostra durante su apogeo, compró jurados y amenazó a un sinnúmero de personas para salir indemne en los 3 juicios por extorsión y asesinato que lo juzgaron. El ocaso de su carrera obedeció a la alianza que Salvatore Gravan, alias Samuel Toro, segundo en el comando de la familia Gambino, realizó con la justicia estadounidense para declarar en su contra. Tras un espectacular proceso judicial por el asesinato de su predecesor en la familia, Paul Castellano, John Gotti fue condenado a cadena perpetua en 1992. 4. Carlo Gambino. Nacido en Sicilia, debió escapar hacia los Estados Unidos cuando todavía era muy joven, tras la brutal represión desatada por el dictador Benito Mussolini contra las familias mafiosas en Italia. En 1957, después de ordenar el asesinato del capo Albert Anastasia, accedió a la jefatura de la mafia neoyorquina y fue elegido jefe de la familia que adoptaría su nombre desde entonces. De bajo perfil, supo oponerse acérrimamente al negocio del narcotráfico y a lo largo de su vida solo permaneció 22 meses en prisión. Tuvo 2 hermanos, Gaspare Gambino, quien nunca se involucró en la mafia, y Paolo Gambino, quien llegó a ser jefe de una de las ramas de la familia Gambino, y 3 hijos, Thomas, Carlo y Joseph. Nunca solicitó la ciudadanía norteamericana pues poseía estatus de refugiado político. Como dato curioso se sabe que Gambino era una persona sumamente aficionada al café, inclusive se dice que tomaba hasta 8 tazas de expreso en un día, tal vez esta fuese causa coadyuvante al infarto que le hizo perder la vida. Murió a los 74 años por un ataque al miocardio. 3. Frank Costello. Fue un mafioso italoamericano que llegó hasta los puestos más altos del crimen organizado y que controló un vasto imperio del juego a lo largo y ancho de los Estados Unidos gracias a una influencia política sin precedentes en la Cosa Nostra. Conocido como el primer ministro de l'ANPA, lideró a la organización criminal Familia Luciano, más conocida como Familia Genovese. De gran fortaleza e inteligencia excepcional, Frank controló el juego, la extorsión, el robo y los narcóticos en Manhattan y el Bronx. Como dato curioso se sabe que Costello fue el primer mafioso en hablar con un psicólogo, debido a la depresión que le generaban algunas decisiones que había tomado en su vida. Finalmente el psicólogo le recomendó a su paciente que hiciera amigos y se desarrollara fuera de la mafia. Frank Costello murió retirado. Se rodeó en sus últimos años con personas que estaban fuera del círculo de la mafia, se destacó su amistad especial con el actor Anthony Quinn hasta el final de sus días, en sus honras fúnebres le acompañaron no más de 50 personas, la mayoría de estos no tenían relación con el mundo del crimen ni de la mafia. 2. Charlie Lucky Luciano. Es considerado el padre del crimen organizado tal y como se lo conoce hoy en día. Fue ideólogo y mentor del gran auge del tráfico de heroína en la posguerra mundial. Con una primera entrada a la cárcel a los 14 años por robo, a los 18 ya comenzaba su carrera criminal en la banda Five Points Gang con Frank Costello. Tal era su influencia política, que durante la época de la ley seca importaba whisky directamente desde Escocia y Canadá y también ron desde el Caribe, en donde además controlaba el negocio del juego.
comenzó su propio negocio de prostitución con Joe Adonis como socio y llegó a controlar a la mayoría de las prostitutas de Manhattan. Un día de 1929 Luciano fue obligado a entrar en un coche a punta de pistola por 3 hombres. Fue golpeado, marcado en la cara con una navaja y, finalmente, abandonado en una playa de la bahía de Nueva York. Su socio Lansky averiguó que el secuestro y tortura habían sido ordenados por Salvatore Maranzano, enemigo de Masseria. Debido a este incidente, Luciano resolvió que estaba en el bando equivocado, decidiendo deshacerse finalmente de Masseria y tomar el control de la banda. Este hecho pondría el punto final a la famosa guerra de Castellamarese. Una vez en Italia, Luciano se radicó en Nápoles, donde era una celebridad especialmente con los turistas y los marineros norteamericanos. Allí en Italia pensó escribir sus memorias e incluso que se hiciera una película sobre su vida, pero, en el momento de reunirse con un productor de cine, Luciano, justo antes de estrecharle la mano en el aeropuerto de Nápoles, se echó la mano al pecho y falleció de un infarto. Sus restos fueron finalmente enterrados en la cripta familiar de los Lucania en Nueva York, en el país que siempre añoró y que consideraba como su verdadero hogar. Durante años el Buró Federal de Narcóticos trató infructuosamente de construir un caso contra Luciano sobre tráfico de drogas desde Europa. 1. Al Capone. El capo di tutti capi arribó a la ciudad de Nueva York cuando aún era niño. Comenzó a mezclarse con la mafia cuando trabajó como guardaespaldas de un gángster relacionado con la prostitución y el juego. Con la irrupción de la ley seca, Al Capone se asoció con su jefe para traficar alcohol y más tarde se independizó, logrando así la base de su fortuna. Tras sobrevivir a 2 atentados en su contra, debió permanecer 8 años en prisión cuando el FBI logró encarcelarlo bajo la acusación de evadir impuestos. Al Capone fue declarado culpable, el 17 de octubre, en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era uno de los reclusos más famosos de la cárcel. Capone, ya maduro, comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar, que le contagió una prostituta siendo joven. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral, y murió 4 días después de neumonía. Lo encontraron muerto en la bañera. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet y trasladado al cementerio Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. Si te gustó el video déjame tu like, y comenta. Suscríbete. No cuesta nada. Y recuerda, no te detengas en el pasado. No sueñes con el futuro. Concentra tu mente en el presente.